In the red corner, hailing from Malaga, Spain, the one, the only, Ancho Flamenco MMA. Thankful for this fight. Así titula la propia UFC los combates de leyenda que tiene subidos de forma gratuita en su canal de YouTube. No es que estemos ante un combate de magnitudes épicas, es más bien que el estado de gracia de nuestro campeón, lo que los nuevos aficionados llamarían el prime de Ilia Topuria, es de un espectro tan colosal hoy por hoy que a corto plazo podría llegar a batir todos los récords habidos y por haber en las gráficas de la mayor compañía de combates del mundo desde su creación. Así que saludos a todos, familia del caos. Bienvenidos a este artículo donde haremos un resumen del pasado UFC 317 y que no podía comenzar de otra manera que no fuera de esta. Gracias por esta pelea, Topuria. Gracias por hacernos vibrar de esta forma tan insensata. Es posible que esta vez, en esta ocasión, fuese la vez que más seguros y más confiados estábamos todos, incluido el campeón. Tal y como yo lo veo, la oportunidad ante Alexander Volkanovski fue el punto de inflexión en el que, además de creer en Ilia Topuria como campeón de la UFC, comenzábamos a creer en Ilia Topuria capaz de seguir batiendo y acumulando récords. Acabar con Volkanovski nos hizo pasar de nivel y todos juntos pasamos al nivel de los retos. Bueno, como reto se nos vino el de acabar con el hawaiano Max Holloway, una leyenda dentro del peso ligero de la compañía y además un hito claro a batir para Topuria, que no se anduvo con chiquitas. Noquear al innoqueable. Quien diga que no pasó miedo durante ese combate, miente descaradamente y no hay más. Es facilísimo juzgar a toro pasado, pero quien diga hoy por hoy que no dudó y no creyó por un momento en las posibilidades de la leyenda bendecido Max Holloway en aquel momento, es un tremendo fantasma y miente descaradamente, insisto. Y lo que hizo Topuria aquel día, mandando a dormir a Holloway de la forma en la que lo hizo, no solo nos hizo creer en un Ilia capaz de enfrentarse a cualquier reto, sino que nos hizo pensar en uno claro y único: Islam Makhachev. Así es, amigos, así que lo comentamos como ocurrió. Creo que estaremos de acuerdo en que todos queríamos que el pasado sábado Ilia Topuria se hubiese acabado enfrentando al actual campeón del peso ligero de la UFC, el daguestaní de Makhachkala, Islam Makhachev. Si bien el ruso acabó tomando las de Villadiego y poniendo pies en polvorosa rumbo al peso welter, visto lo visto el pasado UFC 317 entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, más le vale a Makhachev ir cogiendo ya las 10 libras que le separarían a día de hoy del peso medio de la UFC, porque ahora no solo creemos en un Ilia Topuria campeón de la UFC y capaz de batir todos los récords y enfrentarse a todos los retos posibles. Ahora estamos dentro del Olimpo de la UFC y hemos dejado de creer en la utopía. Así que mucho me temo que al ex campeón del peso ligero, Islam Makhachev, le va a faltar sitio donde esconderse de este Topuria que ya le tiene entre ceja y ceja, ya le tiene en el punto de mira y que, no lo duden ni por un segundo, intentará por todos los medios ser el primer tricampeón en la historia de la UFC. Y nosotros, familia, que bien rima con campeón, estamos teniendo el privilegio de ser testigos de la inmensa locura que significan la carrera y los logros de nuestro reciente y flamante doble campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria, el único doble campeón invicto en la historia de la compañía. Ahí tenéis la tremenda foto del Olimpo de peleadores en el cual
se acaba de colar Ilia Topuria, el Olimpo de los dobles campeones de la UFC. Y sin más, y deseosos de que compartáis conmigo, o al menos os hayan gustado algunas de mis impresiones anteriores, pasamos ya a analizar lo que fue el pasado evento UFC 317, un verdadero eventazo donde los combates menos destacados pudieron ser perfectamente dignos del bono de la noche, todos ellos. Aparte de Bruce Buffer y de Michael Bisping, el resto del roster se ve que también pareció vestirse de gala para este UFC 317, donde predominaron las grandes remontadas, las prontas finalizaciones y los tremendos caos. Vamos al lío, familia. La retransmisión de Max Eurosport fue una auténtica pesadilla y una verdadera falta a la ética y al rigor, además de una gran falta de respeto, con un insoportable e inmerecido diluvio de publicidad que impedía a los miembros suscritos, y por tanto con su pago al día, escuchar a ninguna de las esquinas durante todo el evento al completo. Esto afectó, al parecer, a usuarios que utilizaban la aplicación de Android y de Smart TV de forma indiscriminada, por lo que no hay un factor concreto que podamos decir que produjera semejante situación, que, de repetirse, podría verse con un buen montón de bajas entre sus suscriptores, ya que ofertas donde seguir la UFC tenemos bastante, y algunas de un económico que estos señores de Max, por llamarle de alguna manera, ni siquiera se atreverían a imaginarlo. Así que no digan que avisar, no les avisamos. Pues dicha retransmisión comenzaba dando el último de los combates de la cartelera Early Prelims, el que enfrentaba al veterano Vyacheslav Borchev, Slava Klaus, contra el estadounidense Terrence McKinney dentro del peso ligero, y donde el joven estadounidense acabó sometiendo al veterano Slava Klaus antes de acabar el primer asalto, tras salir como una auténtica locomotora desde el inicio del combate, dinámica que veríamos repetirse en algunas de las peleas que aún tendrían lugar dentro de este UFC 317. Ahí tenéis la imagen del momento en el que pataleaba como un loco Vyacheslav Borchev ante la sumisión que le estaba ejecutando ahí el bueno de McKinney. Pedazo de peleador, pedazo de racha. Cuidado con este hombre que viene como una locomotora, como salió a su combate, pues así viene dentro de la compañía. Y para que entendamos todos mejor cómo acabó siendo este evento, voy a saltarme a la pirula la línea temporal de los combates y los voy a analizar en varios bloques según la forma en la que se desarrollaron. De modo que nos quedaría lo siguiente. El primer bloque sería los anti-Brazilian comebacks. Estos son 3 combates en los que ocurrió lo mismo, 3 remontadas ante 3 peleadores brasileños. Vamos a ello. Tanto Tracy Cortés, que se enfrentaba a la brasileña Viviane Araújo dentro del peso mosca, como Peyton Talbot en su combate frente al brasileño Felipe Lima, como el mismísimo Beneil Dariush en el ligero, que se enfrentaba en este caso al brasileño Renato Moicano, acabaron remontando y ganando por decisión unánime cada uno de sus combates respectivamente, tras comenzar perdiendo el primer asalto en los 3 casos de forma absolutamente idéntica. La peleadora de origen mexicano Tracy Cortés, después de desgastar a su rival castigándola con el boxeo, supo hacer suyo el combate a base de lucha y clinch, garantizándose las mejores posiciones de control y dominio en lo que fue un gran combate por su parte, y en el que la brasileña acabó perdiendo toda referencia de las distancias. En el caso de Peyton Talbot, el peleador del peso gallo demostró unas mejoras bastante significativas respecto a su propio nivel de grappling, que ya le costó su última derrota frente al brasileño Raoni Barcelos, y gracias a ello consiguió la victoria por decisión unánime ante un Felipe Lima que salió como una moto, pero al que no le duró demasiado la gasolina. Y para poco combustible, el de Easy Money, Renato Moicano. Beneil Dariush supo ejercer mucha presión de striking y coció a Moicano a low kicks, y para cuando el derribo fue la única de las opciones para el brasileño, Beneil Dariush ya le superaba en cardio y en energía, llevándose el combate también en cuanto a control, grappling y dominio del rival, al que en 5 asaltos probablemente hubiese acabado finalizando, ya que a 3 rounds
acabó pareciéndose bastante a la remontada de Tracy Cortés frente a Vivian Araújo. Mala noche para los brasileños, aunque ya veréis más adelante como no para todos. Los grandes caos. Este sería el segundo bloque de peleas, de las que acabaron con grandes caos en este evento. La primera de ellas, en la que el estadounidense José Delgado acabó con su rival, el también estadounidense Haider Amil, en menos de un asalto, tras una actuación absolutamente brillante. Os recomiendo que veáis este combate, que duró 40 segundos y que fue una absoluta locura. Ambos peleadores salían al encuentro dentro del primer round como auténticos perros de pelea, y en una combinación que conecta en primer lugar un golpe a la cara y luego un rodillazo por parte de Delgado, Amil cae de espaldas y queda a merced de su rival, que conecta dos codos en Ground and Pound justo antes de una parada épica y digna de ser utilizada como ejemplo por parte del referí Mark Goddard. Si puedo, pondré, digo por aquí, el vídeo del evento y le echaremos un ojo a la parada arbitral a la que me refiero. Pues sí que he podido, como veis lo he subido yo, así que le echamos un ojo a esta parada ahora mismo de Mark Goddard. Quiero que os fijéis cómo ahora ahí es el momento en el que conecta la rodilla. A ver, ahí es el momento en el que conecta la rodilla. Amil cae al suelo, se lleva un puño y aquí vienen los dos codos, veréis, 1 y 2. Ya Mark Goddard interviene y para la pelea, y quiero sobre todo que os fijéis a partir de ahora en el comportamiento de Mark Goddard. Fijaros cómo se lleva al peleador hacia la reja en un auténtico clinch y no deja de hablarle. Fijaros cómo no deja de hablarle. El contacto visual, el diálogo constante, incluso para el resto de la comitiva hasta que considera que el peleador está bien. Veis como ahora sí termina de avanzar la comitiva cuando Mark Goddard les da la señal de que ya pueden hacerlo, pero se queda en total contacto con el peleador, tanto visual como de comunicación verbal, porque yo creo que sabe que si deja de hablar, Amil le va a lanzar un puño. O sea, Amil en ese momento está viendo a Mark Goddard y está viendo a José Delgado. Entonces, creo que un gran ejemplo de parada, le evita bastante daño en el suelo, se lleva al peleador hacia la reja, lo sostiene y controla perfectamente la situación. Igualmente, hablaremos de los temas arbitrales antes de terminar este vídeo, que os quiero decir alguna cosa que seguro que os va a interesar y que os va a gustar un montón. En la sección de grandes caos de la velada, el brasileño Gregory Rodríguez Robocop hizo de excepción para sus compatriotas peleadores y noqueó a su rival, el sueco Jack Hermansson, con un terrible gancho de izquierda, que el brasileño Robocop, el falso Poatán, porque es que siempre me recuerda a Poatán, el cuerpo, el estilo y la manera en la que pelea tan erguido Gregory Rodríguez, remató en el piso con un polémico doble Ground and Pound de bastante poder. Ya os digo que sembró la primera de las enormes dudas sobre estos golpes de gracia en este evento, en este UFC 317. El segundo de esos momentos de duda lo protagonizaría el propio Ilia Topuria. Como digo, seguiríamos sumando polémicas arbitrales. Antes de terminar el vídeo vamos a hablar de cómo solucionar este asunto. Aquí veis el momento en el que Gregory Rodríguez ya tiene a Hermansson totalmente a su merced y veis cómo Jardín efectivamente se ha levantado ya del taburete, ha apagado el café, ha salido de la cafetería y casi está llegando ya a el momento justo antes de que ocurra esto que veis a continuación, ¿no? Que en cualquier caso, como decía, impresionante actuación de Robocop, que se resarcía con esta victoria de su última actuación ante Jared Cannonier, contra el que no dio una buena imagen y acabó cosechando una derrota por KO. Nos quedarían 3 peleas por analizar. La primera de ellas es potencialmente la mejor pelea del año 2025. Es muy difícil que este año 2025 acabe con un combate que supere a este combate a 3 asaltos dentro del peso mosca entre el contendiente número 1, Brandon Royval, y el número 13, rankeado número 13, el estadounidense Joshua Banks. La que fuera la pelea del pueblo, la programada para dar calor y ambiente al evento justo antes de los 2 combates estelares,
no pudo cumplir mejor con su función, acabando en lo que sería una verdadera guerra de intercambio y de castigo continuo por parte del contendiente rankeado número 1 del peso mosca, el estadounidense Brandon Royval, contra el también peleador estadounidense Joshua Van, a quien tenemos la obligación de comentar en un punto y aparte. Este joven de tan solo 23 años estaba peleando hace 3 semanas en el UFC 316, ya recordaréis Valisvili contra O'Malley, donde consiguió una impresionante victoria ante el brasileño Bruno Silva, que le colocaba en el puesto número 13 del ranking del peso mosca de la UFC. Dicha actuación, que fue una verdadera exhibición de técnica, velocidad, esquiva, resistencia y dureza de golpeo en contraataque, le valió para que la UFC le considerase como el peleador idóneo, el peleador indicado para sustituir a Manel Capé, el francés, que se caía de su combate contra Brandon Royval dentro del peso mosca para la cartelera estelar de este UFC 317. Toda una oportunidad de conseguir una victoria que le catapultaría directamente por el combate titular de la categoría del peso mosca. Aquí tenéis la imagen de ese combate al que me refiero hace 3 semanas apenas, donde Joshua Van conseguía una victoria tremenda con un boxeo elegante, una esquiva imposible, un dominio absoluto del Matrix a la hora de la esquiva, resistencia, dureza, golpeo, en fin, dio una auténtica exhibición. Pues dígase algo que es justo que se diga. Este que les narra no veía bien que con tan solo 23 años se plantease a este peleador una segunda pelea de tan altísimo nivel y con tan solo 3 semanas de preparación ante un rival como Brandon Royval, que bien sabemos ya todos las cualidades, enormes cualidades, que reúne y tiene dentro de un octágono. Bueno, pues hoy me retracto todo y de todo, y me considero aprendido de una lección por parte de lo que para mí parecía totalmente antinatural y los atletas de hoy en día son capaces de llevar a cabo de una forma incomprensible, como ha sido el caso del peleador Joshua Van, a quien habrá que buscarle un nuevo superpoder en este juego pamplina y absurdo de que estos tíos de verdad no son normales, son superhéroes. Bueno, pues familia del caos, si no lo vieron, vean de forma absoluta y totalmente obligada este combate que ganó Joshua Van por decisión unánime, convirtiéndose en retador por el título del peso mosca en menos de 3 semanas desde una posición de no rankeado, pero que bien pudo haber acabado de otras 1000 formas diferentes. Os dejo un dato que es absolutamente demoledor. Estos dos batieron un récord histórico en un combate en el que ambos peleadores terminaron asestando a su rival más de 200 golpes significativos. Y todo eso en un combate a 3 asaltos. Candidato más que favorito a combate del año 2025. Ahí tenéis la foto de lo que fue una auténtica guerra y de las mejores peleas que uno puede ver hoy en día de artes marciales mixtas. Brandon Royval contra Joshua Van del UFC 317. Pasamos al combate coestelar, el Rey Caníbal. Y llegamos al combate coestelar de la noche, que enfrentaba al peleador brasileño, el campeón del peso mosca de la UFC, el Caníbal Alexandre Pantoja, contra el peleador australiano Kai Kara-France, rankeado número 4 dentro de la categoría. Aquí me gustaría aprovechar para saludar a un grande como UFC Newser, perfil de X, de Twitter, donde podéis encontrar noticias, novedades relacionadas con la UFC. Un grande del hashtag de la noche de las noches de los sábados de UFC, con quien pude pasar un buen rato de la velada comentando la promo en vídeo de Kai Kara-France, la cual nos gustó a los dos, aunque a él con sus matices, con ciertos matices. Saludos desde aquí al grande de UFC Newser. Bueno, pues este combate dejó claro que si en Australia prácticamente cualquier forma de vida resulta letal, ninguna tanto como la que habita en Brasil, de nombre Alexandre Pantoja. El campeón del peso mosca salió a pelear como salen a pelear los buenos guerreros, como si les fuese la vida en ello. Y la actuación que dejó
resultó una vez más tan tremendamente brillante que de forma muy injusta estamos comenzando a normalizar lo que hace este hombre dentro de un octágono. Ese dominio del espacio, como si fuese un actor o un bailarín en un escenario. Ese control de las medidas, del timing, ese caminar pesado. Esos puños a la contra que dejan tocados siempre a sus rivales. Derribos con una contundencia y una determinación que le hacen un auténtico maestro en ese campo. Uno de los mejores y más veloces peleadores a la hora de posicionarse en la espalda y pasar los ganchos, momento en el cual ya termina siendo letal. En fin, el bueno de Kai Kara-France acabó dormido por su afán, y eso lo llevan los auténticos guerreros en el ADN, de no palmear. Y antes de acabar el tercer round de los 5 que había programados para este combate coestelar por el título del peso mosca de la UFC, Alexandre Pantoja cosechaba una nueva victoria que de nuevo le cimenta, le solidifica como uno de los mejores campeones en la historia de la UFC. Pues no es para nada normal, como decía, y es tanto lo poco normal que es, que no se me ocurre ni se me antoja, para Pantoja, ningún peso mosca en el mundo que pudiese plantarle cara y que realmente pudiera suponerle un problema en un combate de artes marciales mixtas a 5 asaltos. Solamente se me ocurren dos y se me antojan dos opciones, como decía, que por nivel o como exhibición remueven mi alegre, aunque exigente culebrina como fleco de cometa. Una sería el combate a peso pactado por el doble cinturón entre el georgiano Merab Dvalishvili, campeón del peso gallo, y el propio campeón del peso mosca, Alexander Pantoja. La otra opción se encuentra fuera de la UFC, continúa acumulando victorias y mantiene su récord profesional invicto, ya lo estáis viendo por ahí. A pesar de no contar con los favores de Dana White, no podemos negar que como exhibición sería todo un absoluto placer para nuestras culebrinas un combate dentro de sus pesos naturales, la categoría del peso mosca, entre el actual campeón imparable y de momento invencible Alexandre Pantoja y el peleador inglés invicto en la UFC y en Karate Combat, Mohamed Mokaev, pura culebra, mordisqueando todo a su alrededor en modo grapadora. Uf, menuda foto. Eso es culebrina pura. Y llegados a este punto, ¿qué deciros ya que no sepáis del combate estelar, el rey de reyes? El combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira por el título del peso ligero de la UFC. ¿Qué deciros si en menos de 24 horas el vídeo en la cuenta oficial de la UFC ya llevaba más de 9 millones y medio de visitas? Ya había batido todos los récords en visitas en un solo día. Bueno, pues deciros que de inicio se tocaron. Topuria y Do Bronx se tocaron de inicio y luego pasaron a un peligroso juego en el suelo donde pudimos ver a Ilia Topuria muy superior a la hora de hacerse con la posición, y también vimos las cualidades de Oliveira escapando del intento de ninja choke del hispano-georgiano y contraatacando desde el suelo con un intento de llave de tobillo que el ex campeón del peso pluma escapó finalmente sin problemas. Do Bronx se levantaba y su rostro ya sangraba por un prominente corte en la frente. En el segundo intercambio arriba, dentro del primer asalto del combate aún, y como bien me señaló mi amigo y mi capitán de Nakamas del Caos, el grande de Bryce Chains, Topuria toca con una izquierda arriba a Oliveira, que enseguida se lanza al clinch contra Ilia para evitar un nuevo golpe del hispano-georgiano. El pavo estaba ya relleno, estaba guisado y estaba listo ya para ser trinchado. Oliveira en ese momento temía un nuevo golpe que lo pusiera ya a dormir directamente. En otra combinación de Topuria, que de nuevo conectaba a Oliveira a la salida del clinch, el brasileño caía fulminado, aunque no todos estamos de acuerdo al parecer en que fuese tan claramente fulminada en su caída, y Topuria lo remataba en el suelo con dos golpes de Ground and Pound que enseguida detuvo Mark Goddard y que recuerdan bastante a los del brasileño Gregory Rodríguez contra el sueco Hermansson dentro de esta misma velada de este mismo UFC 317. Ahí tenéis la imagen en la que
Margodar estaba preguntando si Jardín había pagado la cuenta o no. Salía de la cafetería, mientras que en lo que viene siendo dentro de la jaula ocurría esto dramático, señores, dramático, y ahora os comentaré, pero para mí lo más importante de este combate y lo más importante de la noche fue que Ilia Topuria consiguiera la victoria, y dentro de esa inmensa alegría, insuperable alegría de que Ilia consiguiese esta victoria tan significativa, tan importante, pues me rompió el alma ver a Oliveira en semejante situación. No vamos a contar nada de Oliveira que nos haga empezar a apreciarlo ahora, no, lo queremos muchísimo, y verle con esa cara, esa mirada, ese corte, esa boca sangrando ya, ese ¡buah! Pero de todo esto, como os digo, antes de terminar el vídeo, del tema de los referees, de cómo vivimos este combate, vamos a hablar justo antes de que terminemos este vídeo, al que le queda ya muy poquito. Pues sea como fuere, Topuria se alzó de forma más que merecida con el que es su segundo título de campeón del mundo dentro de la UFC, en un evento cargado de finalizaciones, de emoción y, por qué no decirlo también, con muchas controversias arbitrales que debatir. De modo que en lugar de hacerlo yo, que ni soy quien, ni tengo el más mínimo conocimiento al respecto, os invito a que estéis muy pendientes de la imagen que veis en pantalla, en el pantallazo, y del próximo podcast de Nakamas del Caos, donde vamos a dar alguna sorpresa muy gorda respecto al tema de los referees y el reglamento de las artes marciales mixtas. Allí os esperamos, familia. Y, como siempre, antes de terminar, comentaros que, bueno, pues Ilia, como si visteis el combate, que parece ser que varios planetas de este sistema solar al completo lo vieron, pues veríais, si terminasteis la secuencia total completa, de que Paddy Pimblett subió a la jaula y quedó prácticamente oficializado como nuevo retador, próximo retador, el que sería la primera defensa de Ilia Topuria del título del peso ligero dentro de la UFC. Algo similar pasó con Pantoja, que en cuanto finalizó su combate ya tenía a Joshua Van pues en la lona, mirándole a la cara y pidiéndole ese combate por el título para la siguiente actuación de Pantoja dentro de la compañía. Y nada más, familia, como siempre espero que os haya gustado este resumen del UFC 317, una noche de gloria para Ilia Topuria y para las MMA españolas, enmarcada dentro de un evento completo, emocionante y cargado de acción. Muchas gracias por seguir ahí como siempre, familia. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo, que disfrutaréis con ese pedazo de velada que nos vieron, y nos vemos en el siguiente. Como siempre, no me falléis. Familia del Caos.